Gerson Paul Semillán Rosales y Jonathan Fernando Valdivieso. Perfecto, un saludo. De Miguel Roque Russo, Mónica Graciela Jiménez y Élida María Isabel Giay. ¿Están presentes? Presentes. Perfecto. Presente. Un gusto. Napoleón Murcia Sí. Peña y Jorge Iván Murcia Gómez. Si no, esperamos al turno a ver si se suman. Ethel Natalia Revelo Barovero. Y Mónica Laura Fornasari. Hola, buenas tardes. Somos del equipo de Mónica Fornasari. Perfecto. Una pregunta, Gisela. Entiendo que ustedes tenían un problema con el horario. ¿Pueden exponer en el último lugar o necesitan...? No, sí, no tenemos problema. Podemos en último lugar, ningún inconveniente. Perfecto. Bueno, entonces vamos con el orden planteado en el programa. Tenemos unos 15 minutos, nos vamos a extender un poquito, pero apostemos a unos 15 minutitos por presentación y luego vendrá algún intercambio de preguntas o comentarios que puedan hacer libremente. Si les parece, entonces comenzamos con la ponencia de Wolfram Augusto Durán Maldonado, el nodo 3 de producción del conocimiento, gestión de la investigación y organizaciones de la economía solidaria. Te cedemos la palabra, puedes compartir pantalla si tienes alguna presentación para Muchas apoyar. gracias al equipo organizador de la Universidad Católica de Córdoba y de la red RIGES por este espacio. Me voy a disponer a compartir pantalla. Por favor, me confirman si están viendo en este momento la pantalla. Así es. Vale, muchas gracias. Como bien mencionaban, este es un trabajo que hoy expone una de sus primeras productos de conocimiento, este trabajo de ponencia, que se enmarca en un trabajo de investigación un poco más grande, desarrollado por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados de la Cooperativa del Magisterio CODEMA, con sede en Bogotá. Una pequeña puesta en contexto. La Cooperativa del Magisterio es un ente de economía social y solidaria que aglutina a maestros y maestras del magisterio público en Colombia, básicamente en Bogotá, y tiene una historia de casi 60 años. En los últimos 3 años ha hecho una apuesta por la conformación de un centro de estudios avanzados y de investigaciones que nos permita reflexionar sobre 2 campos fundamentales. Uno que tiene que ver con el problema de la educación y la formación avanzada en el campo magisterial de la educación básica y media, y el segundo sobre las actividades propias de las organizaciones de economía social y solidaria. Esto que vamos a presentar hoy tiene un alcance estrictamente teórico de un primer ejercicio de investigación que tiene por pretensión posicionar el modo 3 de producción de conocimiento. El modo sucinto, la intencionalidad de este espacio es proponer las características relacionales de un modelo de gestión de la investigación para las organizaciones del sector cooperativo en un estudio de caso particular de la Cooperativa del Magisterio CODEMA, y el alcance por tiempo y por espacio dentro de este encuentro será únicamente en los aspectos teóricos. Esto tiene, digamos, un volumen de preguntas y un ejercicio de problematización que se enmarca un poco en los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación que han venido empoderándose en los últimos 20 años, 30 años en América Latina, y que responden a los modelos estrictamente asignados por lo que se reconoce como las tecnociencias o las llaves ciencia-tecnología, y que se hacen una serie de reflexiones sociológicas o un poco enmarcadas en los estudios sociales de la ciencia. Acá hay una pregunta rectora que es la que obedece a este trabajo de investigación particularmente. Hay otros trabajos de investigación cuyas preguntas están allí también demarcadas, y es quién produce el conocimiento al interior de estos sistemas nacionales de ciencia, tecnología e investigación, y es una pregunta que pareciera tener una respuesta medio tautológica, y pareciera que el conocimiento lo producen únicamente las academias. Y bueno, ahí pusimos en tensión esa discusión y hemos encontrado algunas cosas particulares. Las otras preguntas que son auxiliares a este ejercicio de investigación y que demarcan otros proyectos son cómo se constituyen las relaciones entre actores o agentes para la producción de conocimiento,
qué transformaciones temporales han ocurrido en esas relaciones y quiénes son los actores actuales. De alguna forma, este marco teórico, este contexto teórico que les presentaré el día de hoy, enlaza la pregunta número 1 y la pregunta número 4. ¿Cuáles son las consideraciones teóricas en el fondo? Entender y comprender de alguna manera cuáles son las restricciones entre los modos de ciencia, un poco lo que la literatura después del trabajo de Gibbons ha mostrado que son el modo 1, modo 2 de ciencia, hasta el establecimiento de la tecnociencia, donde ya la filosofía de la ciencia ha empezado a dar algunas apuntadas y algunos desarrollos sobre cómo ha sido ese comportamiento, de dónde deriva y cuáles han sido sus consecuencias. Más adelante profundizaré un poco como en esa relación, y lo que implica el modo 3 de ciencia o el modo 3 de producción de conocimiento, como es el formalismo estricto en términos de la literatura científica. Posterior a eso, entender cuáles son las naturalezas de las relaciones en ciencia, tecnología, sociedad o los estudios sociales de la ciencia, y cuál es el lugar de las sociedades en esas nuevas prácticas de producción científica. Identificar cuáles son los actores y cuáles son sus organizaciones en términos de las relaciones y las interdependencias que tejen, y finalmente definir cuáles son las posibles prácticas y cuáles son los discursos que son emergentes en este tipo de organizaciones a expensas de sus transformaciones que producen en los territorios. Ese es básicamente como un mapeo muy general de cómo se apuntala teóricamente la propuesta de investigación. Hay un contexto de desarrollo que parte de unas unidades de análisis a partir de una escrita de la profesora Ana Cuevas y el profesor Ureña, que, digamos, interrelaciona 3 elementos. El cuarto es propio de este ejercicio de investigación y son los modelos de ciencia, cuáles son los roles de los agentes y los actores y cómo son los modelos relacionales y de comunicación. Debo decir que en sentido estricto el trabajo de la profesora Ana Cuevas tiene que ver con los modelos de comunicación pública de la ciencia. No obstante, los modelos de comunicación pública de la ciencia tienen unas caracterizaciones y unas implicaciones en las transformaciones de los públicos y cómo estos públicos lentamente se van convirtiendo en agentes y esos agentes en actores de los modelos sociocientíficos que empiezan a emerger digamos, en el último tercio de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Y también poner en tensión cómo ha sido la tradición un tanto lineal de los momentos históricos de la política pública de CTI, que de alguna manera Argentina nos ha abrevado un poco desde el viejo discurso de los plaques con el profesor Sabato y con el profesor Bacareza, pero que tienen, digamos, en su resorte una representación y una imagen propia de hacer ciencia, tecnología y establecer sus relaciones para la. Hay algo que, digamos, en el formalismo teórico se reconoce como la triple hélice, que es derivada del triángulo de Sábato, que tiene que ver con la anclaje entre la academia, la industria y el gobierno, o el Estado, mejor, en términos formales, y cómo ese anclaje era lo que movilizaba de alguna manera las formas de comprender y hacer las prácticas científicas, pasando del viejo modelo de ciencia heredada de los consumidores a entender que los famosos mitos, entre esos el mito del progreso de la ciencia que nos permitía progresar como sociedad y desarrollarnos como sociedad y como cultura, lentamente ha ido abriendo su espectro de análisis, su espectro contextual, para definir de que hay otros mecanismos y otras formas de relacionarlos. Acá hay un tema que es particular, y es que esto ha estado mediado por los nuevos discursos de innovación y de sus sistemas de innovación, y hay una nueva tendencia que ya se viene trabajando hace unos años, principalmente en las políticas de los sistemas de innovación, que tiene que ver con la aparición de unas nuevas hélices que son transversales a este proceso de hélices formales, que tiene que ver con el tema del medio ambiente fundamentalmente y de las problematizaciones contextuadas en comunidades que han estado alejadas estructuralmente de los quehaceres científicos y que siempre han estado signadas por el hecho de ser consumidores pasivos de los desarrollos de ciencia. De alguna manera, esta propuesta, como bien lo dice su título, tiene el lugar de pretender visualizar las organizaciones de economía social como actores y agentes de los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación. En máxima en que cuando se hace la apuesta desde el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados de la Cooperativa del Magisterio en el CIEAC, entendemos que la forma de hacer nuestras apuestas científicas tiene que contextuarse en la medida en la cual la base social de los asociados, que son los que constituyen la cooperativa,
construyen unos saberes particulares, entendiendo que al ser una cooperativa de vínculo cerrado, está pensada por maestros y para maestros, y ahí entraría un debate que pues obviamente hoy no vamos a dar por un tema de tiempo, y es sobre el carácter científico de lo que se denomina educación, de las prácticas pedagógicas, de las tradiciones de la docencia y de todo este entramado fabuloso que ha desarrollado la epistemología de la educación en los últimos 70 años. Entonces, en primer lugar, es invitarlos a trascender un poco la mirada de la triple hélice y de la forma como se organizan estas interconexiones que al parecer son sencillas y básicas, que hay un motor de las universidades o de la academia que produce conocimiento a expensas de unos dineros o de unas promociones o de un fomento que desarrolla las políticas estatales, y esto se revierte de alguna manera en términos de que las empresas puedan generar mayor industrialización del antiguo modelo de tecnociencia, y habría unas devoluciones en términos problemáticos de las empresas y del Estado que la academia soluciona y que esa academia vuelve y revierte. Entonces pareciera ser más un bucle que una hélice, y ya digamos trabajos desde la perspectiva de las ciencias de la complejidad, principalmente sobre la tradición de la geometría de las hélices, que han empezado a considerar no solo la incorporación de nuevas hélices, sino de entender y comprender cómo se relacionan esas nuevas hélices y cuáles son los determinantes coyunturales que implican esas nuevas digamos, un barrido muy rápido, y es entender en la propuesta de la profesora Ana Cuevas y el profesor Ureña cómo han sido esos tradicionales modelos de ciencia. Pues hay un modelo de ciencia que es el modo 1, ustedes lo conocen también como el modelo de ciencia heredada, que es el modelo de arriba hacia abajo. Hay unos productores de ciencia, científicos con bata y laboratorio que hacen cosas, por ejemplo, vacunas, y hay otros que nos las aplicamos, y hay otros que decíamos tranquilamente que eso nos iba a salvar. Ese es un modelo de ciencia que, como bien sabemos todos, viene un poco heredado de la posguerra y de la reflexión después del proyecto Manhattan, de qué tipo de ciencia estamos haciendo y cuál es el lugar de las sociedades en ese tipo de ciencias. Hay dos vertientes claramente establecidas: por un lado la anglosajona, sobre lo que implica el lugar crítico de las sociedades frente a eso, y un lugar un poco más academicista que tiene que ver en la Europa continental y un poco en la Europa británica, que reflexiona sobre el lugar de la sociología y entender cómo son las prácticas sociológicas. Ahí se derivan los estudios de Merton y, digamos, de toda esta cantidad de escenario sociológico de la ciencia, y de comprender la sociología de la ciencia y entender que los científicos no son seres humanos que están aislados de la naturaleza vivida de los sujetos, sino que hacen parte de un entramado, y empezar a desbaratar esos principios de neutralidad y de objetividad científica y de, perdónenme y permítanme la metáfora, de asepsia científica sobre los cuales históricamente nos habían vendido las imágenes y los íconos de los Einstein y de los Poincaré y de los demás científicos formales. Hay una transición, claramente, y esa transición también está derivada por una serie de tensiones de poder, por unas relaciones de poder estrictamente fundamentadas. Hay un texto maravilloso del profesor Pestre en Francia que ilustra cómo el siglo de las tecnociencias transcurre hacia un modelo clásico de ciencia como institución social. Entonces entendemos que en lo particular ser científico hace parte como de una nueva institucionalidad y de una nueva clase social que logra interpretar y deformalizar. Ahí ya los seres humanos y las sociedades formales empezamos a tomar una posición un poco más crítica sobre la ciencia. Como decimos en Colombia, abro comillas y permítanme la referencia un poco folclórica, a no tragar entero, a poner un poco en preguntas y a hacer algunas acepciones sobre eso que nos venden como legítimo, que la Coca-Cola es rica pero mala, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí aparece un nuevo movimiento, una nueva constitución sobre qué es lo importante, y en esa relación con la tecnociencia, como bien decía, hay unas relaciones de poder que son muy fuertes, que están marcadas por los flujos financieros, por las mismas estrategias militares, y que van a tener al final, digamos, una forma de separación y una forma de exclusión de cierto tipo de sociedades y de conglomerados humanos que no se ven representados allí. En posterior a eso, hay un trabajo de los profesores, por un lado, todo el modelo estadounidense y los sistemas de innovación, de Leinsdorf principalmente, pero por otro lado, Campbell y Canaldis hacen una apuesta a decir, hay que voltar, hay que empezar a mirar, a hacer una ciencia de arriba hacia abajo, y eso es lo que se empieza a entender como modo.
modos de ciencia aún en construcción. Hay algunas críticas, sobre todo desde los modelos de historiosidad crítica, que ahorita más adelante simplemente voy a anunciar, lamentablemente por temas de tiempo no las puedo profundizar. Para el modelo 1, el modelo de comunicación e interacción es unidireccional. Estamos sobre el tiempo. Así que, Claro. por favor, vamos concluyendo. ¿Puede ser? Ok. Es unidireccional, en el modo 2 es interactivo y en el modo 3 es multidireccional. El modelo de Rogers son ciudadanos pasivos y en el modo 2 son ciudadanos como público crítico y en los modos 3 ya empezamos a ser actores del sistema. El modo 3 tiene unas características particulares. Hay un modelo de ciencia que vincula actores, un modelo de comunicación que establece redes de comunicación con los saberes, y un modelo 4 con los roles de agentes, y un modelo de la política pública que se pretende sea redistributiva del conocimiento. Para cerrar rápidamente esta intervención, quisiera mostrar algunos de los valores cooperativos formales que permiten entendernos dentro de los actores sociocientíficos, digamos una preeminencia de las personas sobre el capital, una autonomía democrática de la gestión y una prioridad de los servicios, como les decía en el caso de la cooperativa, de entender que su base social constituye unos saberes y tiene unas capacidades intelectuales que son posibles de desarrollar. Quisiera dejar hasta ahí en aras del tiempo. Habría un par de cosas más que me hubiera gustado compartirles, sobre todo principalmente los hallazgos teóricos, y cerrar con esta frase del profesor John Law que dice: necesitaremos modificar hábitos académicos y desarrollar sensibilidades adecuadas a un asentamiento metodológico. El método necesita ser sensible a lo complejo y lo elusivo. Tiene que ser más móvil, necesita encontrar formas de conocer lo resbaladizo de las unidades que no son, a medida que se mueve dentro y más allá de las viejas categorías. Un abrazo para todos, agradecerles el espacio y el trabajo de referencia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias por el esfuerzo de haber cerrado tratando de adecuarse el tiempo. Y de todas maneras, si hubiera algún comentario o preguntas sobre el trabajo, tenemos unos minutitos para hacer un intercambio. Si alguno de los colegas, si no, lo pueden hacer al final. Bien, en ese caso, si les parece, pasamos a la ponencia de Marcos Timana Álvarez, Gerson Paul Semillán Rosales, Jonathan Fernando Valdivieso. El tema de su presentación es capacitación sobre presupuesto participativo a los pobladores de la Organización Popular Loma de Teodomiro, Sullana, Piura, Perú. Le damos la palabra y si quieren poder compartir pantalla, si tienen una presentación para apoyarse. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Si pueden observar la pantalla? Sí, correcto. Se observa bien, adelante. No te escuchamos, Gerson. No sé si tienes también el micrófono silenciado. Puede que tengas algún problema. Ahora sí. A ver, ¿me escuchan? A ver, ¿se Ahora encuentran mis sí. compañeros Fernando y Marcos Timana Álvarez? ¿Se encuentran? Veo fue un Fernando. Sí, sí. Buen día. Marcos. Tienen el micrófono silenciado nuevamente.
Gerson, tienes el micrófono silenciado. También Fernando. Ya, a ver. Disculpen, lo que pasa que... A ver, ¿Marco se encuentra? Aquí estoy, un ratito nomás. Ya, Un ratito, a ver. sí. Muy buenas tardes, estimados amigos. Estamos aquí en el 10º encuentro de gestión de conocimiento e investigación RIGES. Muchísimas gracias por la invitación para hacer esta ponencia. Ya justamente el amigo Semillán Rosales va a proyectar, por favor, y ahí está. Estamos 3:21 en punto de la tarde. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, esta exposición va a girar en torno a lo que es una capacitación que hemos dado sobre presupuesto participativo a los pobladores de la Organización Popular Loma Teodomiro, Sullana, Piura, Perú. Bueno, los integrantes de esta ponencia son el bachiller en Ingeniería Económica, Gerson Paul Semillán Rosales, el bachiller en Ingeniería Económica, Jonathan Fernando Valdivieso Saavedra, y quien les habla, magíster economista Marcos Timaná Álvarez. Todos estamos en representación de la Universidad Nacional de Frontera, Sullana, Piura, Perú. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, es importante hablar sobre lo que es el bienestar de la comunidad. Entonces, el bienestar de la comunidad justamente está relacionado en el tema de los recursos. Estos recursos estén orientados a satisfacer las necesidades que tienen las comunidades, que tienen los caseríos, los centros poblados, los distritos, las provincias, las regiones de nuestro país. Y creo que también de todos los países. Es importante, ¿por qué? Porque el presupuesto participativo es el mejor mecanismo, es el mejor instrumento de gestión, ya que permite llegar a acuerdos de manera concertada entre ambas partes. Entre lo que es, por el lado de las autoridades, el alcalde, los regidores, los funcionarios de la municipalidad, y por otra parte la población organizada, ¿cierto? La sociedad civil organizada a partir de, por ejemplo, de los comedores populares, los vasos de leche, las juntas de usuarios, los comités de productores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es la mejor forma, el mejor mecanismo que busca justamente solucionar estos problemas, que busca solucionar estas necesidades, todas esas problemáticas. ¿Para qué? Para que los recursos públicos se orienten de la mejor manera posible, de manera eficiente. ¿Por qué? Porque problemas tenemos un montón, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que priorizar esas necesidades, nuestros problemas, ¿cierto? Como se dice, rankearlos. ¿Qué significa rankearlos? Pues priorizar en el sentido de cuáles son los más importantes y cuáles son los menos importantes. Yo con eso tampoco no quiero decir que no todos son importantes, ¿cierto? Pero es importante, ¿por qué? Porque los recursos financieros, los presupuestos son escasos. El dinero es escaso. Entonces, a eso va orientado. Y eso tenemos que planificar. Esto tenemos que formular proyectos de inversión en base a planes, como por ejemplo un plan de desarrollo concertado, un plan estratégico, un plan sectorial, un plan operativo, donde justamente tenemos ahí el diagnóstico de todas las necesidades y los problemas que hay a nivel del distrito, de la provincia, de la región, del caserío, del centro poblado. Por ejemplo, ¿qué le falta? Agua potable, por ejemplo, es lo más prioritario. Agua potable y desagüe, en primer lugar. Segundo lugar, por ejemplo, electrificación. Tercer lugar, por ejemplo, lo que es salud. Que tenga su posto de salud, su establecimiento de salud, su centro médico. En cuarto lugar, la educación. Que tenga su colegio inicial, su colegio primario, su colegio secundario, que tengan su instituto, su universidad. ¿Por qué? Porque la educación hoy en día se ha convertido en el motor de crecimiento de los países. Y es ahí donde debemos apostar. En quinto lugar, pues está, por ejemplo, el tema, la agricultura. Hoy en día un tema importante, por ejemplo. Dentro de lo que es agua, luz, también, yo creo que también podríamos sumarle ahí el tema de internet, por ejemplo, hoy en día. La conectividad. Recuerden que hoy en día con este tema de la pandemia, la COVID-19, los programas que se han puesto en marcha de virtualización de las clases no han tenido el éxito que creemos, que hemos creído que tengan. ¿Por qué? Porque hay una falta de conectividad, porque no hay internet. Hay pueblitos, por ejemplo, que no tienen luz, y si no tienen luz, no tienen internet. Entonces, ese es el tema. Hoy en día son esas cuestiones prioritarias. Antes la internet no era así. Entonces, es importante que el gobierno, pues, a través de sus municipios, de sus gobiernos regionales, pues, lógicamente, el presupuesto participativo, los primeros meses del año, entre enero y marzo, se lleve a cabo, para que
focalizando estas necesidades, estos problemas, poder planificar y poder, a través de proyectos de inversión público, poder justamente ir satisfaciendo estas necesidades. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces el contexto de desarrollo es importante. Bien. Hoy en día nuestros países están acostumbrados al crecimiento económico, pero más no al desarrollo económico. ¿Qué significa eso? Que nuestra población no tiene una calidad de vida. No tiene una calidad de vida. Porque no hay estos servicios básicos. No hay ni agua potable, no hay ni luz, no hay internet, no hay postas médicas, no hay colegios secundarios. O si los hay, no están muy bien implementados. No hay carpetas, son colegios que están en una infraestructura deficiente, que no hay agua, que no hay desagüe, que no hay luz, que no tienen un centro de cómputo, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el gran problema hoy en día. No estamos brindando un buen servicio público a nuestra comunidad. Entonces, las quejas vienen por ese lado. Entonces, el contexto nos lleva a que hay desafíos. Hay desafíos los cuales el Estado no está respondiendo de la manera más adecuada. Entonces, el presupuesto participativo es el mejor mecanismo que conlleva a que la sociedad civil organizada pueda llegar a acuerdos concertados con las autoridades de su distrito, de su provincia, de su región, de su caserío, de su distrito, de su centro poblado. No hay otro. Entonces, aquí donde los ciudadanos, por ejemplo, pueden escuchar una rendición de cuentas de parte del alcalde, por ejemplo, de todos los proyectos de inversión públicos que se han aprobado en los anteriores presupuestos participativos, porque es importante que la población conozca cómo va tal obra, qué avance está, si está a nivel de perfil, está a nivel de expediente técnico, o ya se está ejecutando, etcétera. Es importante que la población conozca cómo se están orientando los recursos públicos que se transfieren a las municipalidades, distritales, provinciales, gobierno regional. Y este es el mejor mecanismo de participación. Es el mecanismo más exitoso. Simplemente yo creo que varios países simplemente han logrado desarrollo económico en base al presupuesto participativo. Esto es la manera más correcta de planificar. Hoy en día no planificamos. Hoy en día somos como que... Marcos, ten en cuenta el tiempo, el tema del ritmo de las diapositivas, ¿verdad? ¿Cómo? Ten en cuenta el tiempo para contar la presentación a 15 minutos. No te preocupes, tres. ¿Correcto? Bien. Entonces, ese es el tema. Este trabajo busca eso. A través de la JUVECO, las CODESO, los CODELOS, esto buscamos justamente trabajar articuladamente. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Amigos de Millán, ya está. Muy bien, entonces el 31 de julio, esto, justamente con todas las personas que acabo de mencionar, fuimos justamente a explicar a esta población de la Loma de Teodomiro, en Sullana, a explicarle las bondades del presupuesto participativo, a explicarle qué problemáticas tenían, a explicarle la forma como tenían que formular sus propuestas, ¿cierto?, de proyectos de inversión, hacia dónde tienen que orientar. Ese es el tema. Entonces, justamente de esto trata justamente esta capacitación, ¿cierto?, para que nuestra población conozca, se entere, sepa que hay mecanismos, que hay formas de cómo pueden comunicar cuáles son sus necesidades, sus problemas, y a partir de ahí ver soluciones. Y eso que estamos haciendo es planificando. Y ese es el punto importante. Fuimos con Gerson Paul, Semilla Rosales, con Jonathan Fernando Valdivieso Savera, y justamente hicimos un diagnóstico de cuál es la problemática. Y a partir de ahí le enseñamos a esta población organizada, a través de las JUVECOS, juntas vecinales comunales, las CODESOS, los comités regionales, cómo se hacía todo este proceso. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, muy bien. Entonces, lo que buscamos también es que a partir de estos pequeños proyectos de inversión se generen emprendimientos, por ejemplo. A partir, por ejemplo, de que esa población tenga luz o energía eléctrica, puedan poner sus pequeños proyectos, sus emprendimientos, puedan poner en marcha, por ejemplo, un pequeño negocio que al final le genere ingresos a esa familia. Por eso es que es importante el presupuesto participativo. Por eso es que es interesante. ¿Perfecto? La que sigue, por favor.
La que sigue, por favor, Semián. Entonces, aquí hay diferentes caminos, diferentes metodologías. Es una investigación descriptiva, explicativa, por tener como objetivo observar, describir, analizar, interpretar. ¿Quiénes participaron acá? Los pobladores de la Organización Popular Loma de Tedomiro, Manzana Lote 13, Sector 8, Sullana. Y los instrumentos fue que para desarrollar estos objetivos se utilizaron observación directa, aplicación de encuestas, ¿cierto? Los agentes participantes, y también la evaluación de los participantes se realizó a través de entrevistas, ¿cierto? Al presidente, por ejemplo, de la UECU, la Junta Vecinal Comunal, y a su secretario. Entonces, eso es lo importante, o sea, tener esos mecanismos que conlleven, lo que busquen justamente, ¿cierto? ¿Qué sigue, por favor? A ver, por favor, Semián. Bien, ahí están las fotos, las evidencias justamente de esa intervención que hemos hecho, de este tema del presupuesto participativo, donde con estas evidencias estamos acreditando cuán importante es unirnos, cuán importante es articular, cuán importante es trabajar de manera concertada. La población, comité de desarrollo zonal, los comités de desarrollo local, para poder trabajar de manera estrecha. Y a partir de ahí proponer propuestas de proyectos de inversión pública que permitan justamente solucionar problemas. Hoy en día eso significa desarrollo económico. Porque ¿de qué nos sirve crecer económicamente? Mayor producción, pero eso no se refleja en la población. Porque no se refleja en obras. Hay dinero, hay ingresos, pero no se sabe canalizar, no se sabe priorizar. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces se han ejecutado obras que no son prioritarias en los distritos, en las provincias, en las regiones. Como por ejemplo una cancha de fulbito, una plataforma deportiva. Mientras el caserío no tiene agua potable. Entonces, ese es el tema. Esa es la problemática que hay. Entonces, eso es lo que buscamos. Esto buscamos no solamente esto en la Organización Popular Loma de Tedomiro, sino también replicarlo a nivel de otros caseríos, de otros poblados, de otros FUBECs. Entonces, ese es el tema. Entonces, tenemos que buscar mecanismos que conlleven a difundir esto, hacer entender a la población organizada que este es el único y el mejor mecanismo de cómo solucionar sus problemas. Y así poder lograr un desarrollo económico, que es lo tan ansiado que buscamos. Pueden haber servicios públicos de educación, de salud, pero no son eficientes. Hay mucha ineficiencia en el servicio público. A nivel de educación, de salud, hay un maltrato a la población, no reciben un buen servicio, las postas de salud solamente tienen 8 horas, entonces no atienden las 24 horas que todos nos gustaría que nos atiendan, porque lógicamente las emergencias de salud no tienen hora. Entonces, por ejemplo, en el colegio, que nuestros hijos, nuestros jóvenes, pues, tengan una educación de calidad, y no una educación como la tienen hoy en día. Mejorar en el tema de razonamiento lógico matemático, en el tema de comprensión de texto, de comprensión de lectura. Eso es importante, porque las evaluaciones censales de estudiantes, las ESES que han habido hasta este momento, reflejan a nivel rural que hay varias deficiencias en esos temas. Comprensión de texto, comprensión de lectura, razonamiento lógico matemático, etc. Por favor, Marcos, si pudiéramos ir concluyendo. Bien, he concluido con mi exposición. Muchísimas gracias, estimados amigos de Riges. Muchas gracias por haberme permitido. Creo que he cumplido con mi tiempo, los 15 minutos. Muchísimas gracias. Un saludo para todos y los felicito por desarrollar este tipo de eventos que son muy importantes para lo que es la generación de conocimiento. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes, a los colegas de Perú. Muchas gracias por la presentación. La ponencia que sigue corresponde a Miguel Roque Russo, Mónica Graciela Jiménez y Elida María Isabel Giao. Se llama La enseñanza colaborativa e invertida en modalidad virtual. Los veo allí a los colegas. Cuando deseen pueden compartir pantalla si van a presentar algo para apoyarse en la presentación. Hola, sí, buenas tardes, muchas gracias. Sí, vamos a compartir una pantalla y vamos a ir charlando de una manera sucesiva, cediéndonos la palabra según la pantalla que tengamos para mostrar. Intento compartir la pantalla. Me avisan qué es lo que ven. Ahí está correcto, bien. Bien, ahí. Entonces, ¿ya podemos empezar? Sí. Por favor.
Bien, entonces, primero agradecer la invitación por parte del comité organizador, agradecer también la aceptación de nuestra propuesta. Somos en este caso 3 profesores, Elida Giay, Mónica Jiménez y quien les habla, Miguel Russo. En este caso anclamos o hacemos la presentación situándonos en la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Somos los 3 docentes, provenimos de áreas distintas de conocimiento, de ciencias exactas, de ciencias económicas, ciencias de la educación, dedicándonos a la formación pedagógica y la formación docente hace unos cuantos años. Para que nos situemos, la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires es una universidad de gestión pública, estatal, muy nueva. Tengan en cuenta que fue creada por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el 22 de noviembre de 2018, por lo tanto, esto que vamos a presentar está hecho en el ámbito de lo que es el área de extensión de la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, después si tienen tiempo, ganas, fíjense en la página, fíjense en la web qué es lo que hay, vayan a la parte de extensión, o sea, la página es udelaciudad.edu.ar, y vayan a la parte de extensión, y ahí estamos algunos de los seminarios que hemos dado y algunos próximos que ya deberían estar apareciendo. Bueno, ya les dije quiénes somos nosotros. ¿Qué más? El punto de partida, bueno, de dónde estamos, qué es lo que estamos presentando. Se focaliza en el espacio de extensión de cursos, seminarios y talleres de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, y la propuesta es una propuesta virtual de desarrollo sincrónico y asincrónico que se desarrolló recientemente. A la población en la que estuvo enfocada, digamos que estuvo dirigida, es una población de nivel superior, especialmente constituida por docentes, por profesores, tanto de Argentina, de todo el país, como de América Latina. Participó gente de Uruguay, gente de Chile, gente de Ecuador, gente de Perú, gente de Bolivia. O sea, por lo tanto, la población bastante heterogénea, de ahí también constituyen en la riqueza para poder leer esta experiencia en el marco de estos seminarios de extensión y de formación. Bien, cedo la palabra a colega Mónica Jiménez. Hola, buenas tardes. Un placer compartir este momento. Y bueno, sí, voy a hablar del contexto del desarrollo, es decir, que el hecho de incluir la tecnología al proceso de enseñanza, aprendizaje, cambian muchos factores, y entre ellos tenemos el tema, como lo explica la diapositiva, cambia el espacio físico, ya no tenemos 4 paredes que limitan toda la participación, sino que se generan otros formatos de conocimiento, y que también flexibilizan los términos en que se dan, y los tiempos en los que se dan las clases. De esta manera, el estudiante puede dosificar y organizar sus tiempos según lo pida el mismo programa. Entre todo lo que vimos nosotros, también favorece el intercambio, como dice ahí, entre pares, inclusive, como contaba Miguel, de distintos países que han participado en esta experiencia, y del mismo modo poder compartir y enseñarle distintas herramientas digitales para poder realizar el proceso. Miguel. Bueno, los propósitos o intencionalidades. Nuestra propuesta materializa estrategias para desarrollar proyectos combinando innovación y diversidad, potenciando su construcción con el uso de TIC. Y promovemos el autoconocimiento, el trabajo colaborativo en red, la flexibilidad, el juicio crítico, la empatía, la motivación y la cultura del hacer. Acá vemos que también hay algo de educación emocional, que también se aplica, y bueno, por sobre todo el trabajo colaborativo y el juicio crítico, que es sobre lo que hacemos, además de la empatía, en lo que hacemos mucho hincapié. Bueno, acciones desarrolladas. Para llevar adelante esta experiencia tuvimos en cuenta una evaluación diagnóstica, que ya voy a hablar en breve sobre este tema,
también la organización de las tareas, las necesidades, todo esto es a partir de la evaluación, las necesidades básicas, temporalidad, viabilidad, también las etapas de un proyecto, porque el seminario se trataba de planificación y formulación de proyectos, y luego la comunicación de procesos y resultados, en el mismo grupo entre el mismo grupo de la clase, y luego la coevaluación y autoevaluación. ¿Sigo? Bueno, metodologías. Y hablaba antes del diagnóstico. Cuando hablamos del diagnóstico son aquellas indagaciones que hicimos para poder ver o descubrir cuáles serían las prioridades de esta población objetiva, ¿no?, que se inscribió en el curso. Como contó Miguel, era muy variada la población, de esto surgió también de este diagnóstico. Hay preguntas que se hicieron muy claves sobre si estaban habituadas con la enseñanza y el aprendizaje en aula virtual, 78% decían que sí, y después si preferían trabajar en equipo o en grupo o trabajar solos, y acá teníamos el primer desafío, porque la mayoría quería trabajar individualmente y nosotros veníamos con una propuesta colaborativa, y después considerar que la enseñanza en el aula virtual, es decir, tampoco había una definición entre lo sincrónico y lo asincrónico. Y luego preguntamos sobre cómo se desarrolla la metodología de la enseñanza del aprendizaje invertido, y había una mayoría que no estaba en conocimiento de esta metodología. Entonces, a partir de estas propuestas, es como se elaboraron los módulos, los contenidos, las actividades, porque había mucha diversidad, y mucha diversidad no solo en las orientaciones curriculares y demás, sino además en el nivel del manejo de la tecnología, que también fue un desafío. ¿Qué sigue? Gracias, Mónica. Ah, no, acá le doy el paso a mi compañera Élida, que nos va a explicar lo que sigue. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos y todas. Un placer compartir este espacio con todos ustedes. ¿Me están escuchando bien? Perfecto. Sí, perfectamente. Muy bien, gracias. Para hacer un poquito hincapié en cómo estructurar justamente los seminarios en función de esta etapa diagnóstica, donde nos marca la gran heterogeneidad de los participantes, un poco estas evidencias es para que todos tengamos en cuenta en que en el diseño de cualquier curso, de cualquier taller o de cualquier seminario, tener muy en claro la población objetivo para que realmente surjan aprendizajes significativos y realmente podamos avanzar en lo que tanto ya fueron hablando hoy en calidad educativa en estos tiempos donde se necesita trabajar en función de problemáticas altamente complejas y también en base a este trabajo de incertidumbre. Por lo tanto, tenemos que ir avanzando en elaborar trabajos donde justamente tengamos en cuenta las necesidades y características de la población. En este desarrollo del seminario, donde se trabajó la metodología de trabajo por proyectos, donde justamente se deberían armar grupos de trabajo, se dio la libertad para que ellos pudieran ir negociando entre la población, que en este caso era un grupo de 150 personas, altamente heterogéneas, tal cual como fueron comentando Mónica y Miguel, y a partir de allí armar sus propios equipos de trabajo para plantear una problemática y en función de la guía de los docentes, ir trabajando las distintas etapas del proyecto, pero utilizando la metodología de aula invertida. ¿Qué quiere decir esto? Que se les daba o se los guiaba, se los orientaba con bibliografía,
con videos, con imágenes, y luego tenían distintos espacios. Podían ser asincrónicos, donde había distintas actividades a desarrollar y a debatir y a reflexionar, y después también teníamos los espacios semanales sincrónicos, donde se podían hacer todas las preguntas y las dudas que cada equipo de trabajo tuviera. En síntesis, llegamos a algunas conclusiones que ahora se las voy a comentar, pero lo relevante fue que pudieron armar un buen equipo de trabajo, hacer muchos intercambios, y realmente fue positivo en la coevaluación y en la autoevaluación. Es decir, ellos mismos pudieron ver en qué cosas avanzaron, qué cosas les estaría faltando, y también realmente si pudieron aprender con esta metodología de trabajo. Dentro de las evidencias, y focalizando en lo teórico, según Brunner, tuvimos aproximadamente un 50% donde tenían mucha autonomía de trabajo y realmente estaban muy habituados a el trabajo con las herramientas digitales. Después teníamos un 30% que fue costando, porque había algunos que todavía andábamos con alguna dificultad para usar el Drive, pero fueron adaptándose. Y lógicamente siempre queda algún pequeño grupo residual que son los resistentes a las innovaciones, que era un 20%. Siguiente. Para cerrar directamente, tenemos como reflexión algunas orientaciones que podríamos pautar como grandes líneas de investigación. Por ejemplo, ¿cuáles son los ofrecimientos que las tecnologías de la información y la comunicación tienen como vistas o observan los estudiantes actuales? Que no es lo mismo de las personas que tenemos ya un alto recorrido, por más que estemos altamente capacitados en las tecnologías. Y también cómo perciben los estudiantes el impacto de la enseñanza y aprendizaje invertido en sus propias prácticas y en este futuro cercano que tanto lo necesitan. Y otra de las preguntas que nos generó fue: ¿cuáles son las perspectivas de estimular, de generar y sostener prácticas en aulas virtuales cuando los actuales estudiantes estén en ejercicio de actividades? Bueno, y con esto cierro. Para referencias, aquí tienen una serie de referencias para que ustedes puedan mirar, y bueno, y si no, tal cual lo expresó el doctor Miguel, en la página de la universidad nos van a encontrar. Y me gustaría cerrar con este mensaje de Laufield, donde dice: quien tiene una meta y no ve aún cómo la podría alcanzar, tiene un problema. Quien comienza a ver cómo podría resolverse, tiene un proyecto. Y está nuestro avatar, porque justamente este seminario, en la evaluación diagnóstica, cada uno de los participantes tenía que crear su propio avatar en función de cómo se sentía el día que inició el seminario. Con esto me despido. Vuelvo a agradecer a los organizadores y a este espacio que nos permite compartir, que es una de las maneras para ir creciendo y mejorando la calidad educativa de todas las sociedades. Gracias. Los agradecidos somos nosotros por la participación. Así que no sé si se habrán sumado ya al grupo de Napoleón Musa Peña o Jorge Iván Murcia Gómez. Si ellos no están presentes, pasamos a la ponencia de Natalia Barovero. Te vemos allí conectada. Allí estás.
Bueno, bienvenida. Te damos la palabra y puedes compartir pantalla cuando desees. Gracias. A ver. Oh, pues. A ver, Estamos ahí. viendo, nos estamos viendo ahora. Ahora sí. ¿Qué están viendo? A ver, ahí está. Ahora sí veo. Bueno, mi ponencia se llama La invisibilización de las lenguas de comunicación en una universidad argentina. Bueno, mi nombre es Ethel Natalia Revelo Aroveros, estoy en Ushuaia y trabajo en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Bueno, buenas tardes a todos. Les voy a contar de qué se trata este artículo. Este artículo estoy mostrando parte de los resultados de un proyecto de investigación que se titula Los modos de alfabetización académica en lengua extranjera en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Entonces, ¿qué es la alfabetización académica en lengua extranjera? Bueno, este concepto de alfabetización académica yo lo he tomado de Paula Carlino. En realidad la alfabetización académica proviene de estudios ingleses de diversas disciplinas, lo cual permite destacar la diversidad en las prácticas de escrituras universitarias y las relaciones de poder que hay en ellas. Esto es lo que nos dicen Leigh Street en 1998. Paula Carlino destaca de aquí que los modos de leer y escribir no son iguales en todos los ámbitos. Y con esto de los modos de leer y escribir hace referencia a la manera de buscar, adquirir, producir, comunicar la información. Es decir, que la alfabetización académica es un concepto que tiene que ver con las prácticas comunicativas en la educación universitaria y en la investigación. Entonces, alfabetización académica es ese conjunto de nociones y estrategias necesarias para poder actuar en una cultura de una determinada disciplina. Y también hace referencia a la manera de interpretar, a la necesidad de interpretar y producir esos textos que circulan en el ámbito universitario. O sea que hace referencia al lenguaje y al pensamiento o sea, esas estrategias que necesitamos para poder interactuar en el ámbito universitario, y también hace referencia al proceso por el cual llegamos a pertenecer a una comunidad científica. ¿Cómo está organizada esta universidad? Le voy a decir de acá en más, UNTDF, porque es un poco largo el nombre. Es importante para poder entender mi estudio. La universidad tiene una organización matricial, es decir, que está organizada en institutos. Dentro de esos institutos se encuentra el plantel docente, es allí donde se llevan adelante actividades de docencia, extensión e investigación. Pero he aquí que hay un grupo de docentes que no estamos dentro de esos institutos y que sí damos, de los 4 institutos que tiene la universidad, en 3 de ellos damos clases. Y somos los docentes de lenguas extranjeras que pertenecemos a la Secretaría Académica. Formamos una unidad que se llama Escuela de Idiomas, pero pertenecemos a la Secretaría Académica. Entonces ahí estamos un poco como desfasados con lo que dice el estatuto de la universidad. Uno de esos institutos se llama ICPA, que es el Instituto de Ciencias Polares, Ambientes y Recursos Naturales. ¿Qué carreras se ofrecen allí? Bueno, la licenciatura de Biología, Geología y Ciencias Ambientales. Es decir, para estudiar los modos de alfabetización de esta universidad hice un recorte, porque se dictan 15 carreras, entonces dije, bueno, vamos a hacer un recorte. Yo me focalicé en 5, pero acá voy a presentar parte de los estudios en 3 de ellas, que son las 3 que dicta este instituto. ¿Cuál es la organización curricular de los planes de estudio? Bueno, la particularidad que en este instituto
en estas 3 carreras, otro recorte que hice fue el tiempo, porque empecé mi estudio en el año 2018, y ahí me clavé. Dije, bueno, voy a hacer aquí el recorte y voy a estudiar los planes de estudios que hay en este momento y los programas. Y digo esto porque en el medio de la pandemia cambiaron algunos planes de estudio. Y bueno, y se vieron afectadas, por ejemplo, los exámenes en lengua extranjera, además de otros espacios, ¿no? Y en ese momento, en el 2018, en las 3 carreras se exigían 3 niveles, acreditar 3 niveles de idioma inglés y 1 de portugués. En el plan de estudio están planteados como examen, dicen que son presenciales, están dentro de la caja curricular como asignatura, pero no tienen asignadas horas de estudio. Este es un estudio que ya lo hice y lo tengo publicado. Yo acá me voy a focalizar en esta comparación de datos, ¿no? Voy a hacer referencia a lo que está en la caja curricular, pero lo voy a cotejar con las entrevistas en profundidad que hice con los coordinadores de las carreras y docentes. Los objetivos en los que me voy a focalizar son 2. Uno es identificar el tipo de alfabetización propuesta en los planes de estudio y su organización, y la configuración de las representaciones de los docentes de las carreras estudiadas acerca del nivel de conocimiento de los estudiantes en lengua inglesa. Es decir, que las preguntas que me hice fueron: ¿qué tipo de alfabetización académica en lengua extranjera e inglés, especialmente en los procesos de lectura y escritura, es propuesto, en este caso, en el Instituto ICPA? ¿Y cuáles son las representaciones que tienen los docentes de las asignaturas de las carreras mencionadas con respecto al nivel de conocimiento de los estudiantes en lengua inglesa? Entonces, el objetivo de este artículo es visibilizar la falta de una política lingüística universitaria definida a partir de los resultados que se obtuvieron en una lectura y análisis del plan de estudio de las carreras mencionadas y de entrevista en profundidad a docentes y a coordinadores de la misma. Las preguntas que me hice fueron: ¿qué plantea esta universidad acerca de la alfabetización académica en su propuesta formativa de grado? ¿Qué alfabetización académica en lengua extranjera, especialmente en los procesos de lectura y de escritura, es propuesta por este instituto? ¿De qué manera los planes de estudio incluyen la alfabetización académica en lengua extranjera como espacio curricular? ¿Qué representaciones tienen los docentes de las asignaturas de las mencionadas carreras con respecto al nivel de conocimiento de los estudiantes en lengua inglesa? Bueno, rápidamente, este estudio tiene un enfoque cualitativo, es un estudio de caso. En este caso me focalizo en los participantes, que son los coordinadores de estas 3 carreras que he mencionado: licenciatura en Geología, Biología y Ciencias Ambientales, y en algunos docentes de la misma carrera. Y también he hecho un estudio con los estudiantes que no lo voy a mostrar aquí. He hecho un análisis documental y en este caso me voy a focalizar en las entrevistas en profundidad. Bien, voy a pasar esto porque quiero ir a lo más importante. Quiero asegurarme que tengo tiempo de contarles algunos puntos en común que encontré en las entrevistas, y le hice entrevista también al secretario académico, que también es docente de este instituto, es biólogo, así que da clases también en la licenciatura de biología. Sería el director del instituto, es como un decano para las otras universidades, o sea, sería al director de este instituto, a la directora le hice la entrevista. También le hice entrevista a los coordinadores de las 3 carreras y a docentes. Y los puntos de coincidencia eran estos: que todos reconocen la importancia del conocimiento en lengua extranjera e inglés, la no inclusión de las lenguas extranjeras como parte de los institutos, sino como algo que está afuera, no es parte del instituto. Son docentes, pero no son parte del instituto. Hacemos actividades de extensión, hacemos actividades de investigación, pero tampoco son tan conocidas y no estamos dentro de los institutos, por lo tanto, se desconoce. Y admiten la necesidad de una mayor participación de las actividades académicas de parte de especialistas en lenguas extranjeras. Y esto hago referencia que comentaban en las entrevistas que
cada carrera tiene un comité de carrera que está formado por docentes, asistentes, adjuntos, por estudiantes y por egresados, donde van analizando el plan de estudio de la carrera y van viendo cuáles son aquellas asignaturas con las que hay problemas y qué tipos de problemas hay y cómo se puede mejorar. De esos encuentros nosotros no participamos, pero aparte, nosotros, yo soy docente de lengua inglesa, es decir, ninguno de los docentes de la Escuela de Idiomas participa en esos debates o en esas comisiones, y es allí donde se toman las decisiones con respecto a cuál va a ser el nuevo plan de estudio, cuáles van a ser los cambios que se van a llevar adelante. El primer estudio que hice, que les quería mostrar, era que me puse a analizar todos los programas de las 3 carreras, y me puse a ver qué bibliografía pedían y en qué idioma estaba. Entonces clasifiqué. Y ahí tienen, en primer año hay 6 asignaturas en la carrera de la licenciatura de biología, de las cuales 2 piden bibliografía en inglés. Sería el 33%. En segundo año hay 9 asignaturas, y de esas 9, 3 incluyen bibliografía en inglés. En tercer año hay 6 asignaturas, las 6 incluyen bibliografía en inglés. Y así pueden ir ustedes observando, y podemos comparar, por ejemplo, con geología. Geología también, en tercer año todas las materias incluyen bibliografía en inglés, en cuarto y en quinto también. Y en ciencias ambientales, bueno, fue una carrera que me llamó la atención, porque ustedes pueden observar que, por ejemplo, en primer año hay 6 materias en total, de las cuales 2 incluyen bibliografía en inglés. Esas 2 son las mismas 2 compartidas con biología. Ciencias ambientales tiene muchas materias que son compartidas con otras carreras. Y después las otras no tienen programa, porque de acuerdo al interés del estudiante, es así la caja curricular. Ellos tienen materias que son obligatorias, que son básicas, ¿no? Y otras que son electivas. Y otras que no le llaman materias, le llaman taller, y tienen otra modalidad, ¿no? Pero los talleres todos incluyen bibliografía en inglés. Depende del tema, y ya van a ver por qué. La coordinadora académica del ICPAC, que hoy es la directora del instituto, en 2 oportunidades le hice entrevista, y bueno, quiero leerlos algunos de las frases que por lo menos a mí me llamaron la atención. Porque le preguntaba por qué les dan bibliografía a los estudiantes en inglés, y desde primer año, cuando no tienen inglés, y cuando no se les pide como requisito saber inglés para ingresar a la carrera. Entonces dice, porque nos piden publicar en revistas de idiomas que se publican en inglés, porque deben estar indexadas. Para mantenernos dentro del sistema, hay que publicar en inglés. Más aún aquellos que están en el sistema del CONICET, se hace referencia cuando habla del sistema, no tienen posibilidad de elección. Si no publicas en revistas indexadas, es como que no haces nada. El conocimiento es mucho más dinámico con los avances. Y con eso ella se refería a que no se llegan a traducir los últimos avances que se hacen. Es muy dinámico, por ejemplo, en biología, ¿no? Porque permanentemente se hacen descubrimientos nuevos. Hoy hay una determinada clasificación, mañana ya se encontró otra cosa, y ese mismo bichito entra dentro de otra clasificación. Más o menos así les explico a grandes rasgos lo que le entendí. Entonces, ¿qué pasa? No se llegan a hacer las traducciones de esos avances. ¿Cómo? Vayamos ya encaminándonos a las conclusiones. Bueno, sí, ya termino. Dice, teníamos una gran falencia, y es que le estábamos pidiendo bibliografías a estudiantes en idiomas extranjeros. Pensaba algunos docentes, hay un estudiante que sabe el idioma y que tiene la posibilidad de leer este texto, está bueno que acceda, que lo pueda leer, que es sumamente interesante. Dice, porque muchos estudiantes nos dicen o nos plantean, porque el profesor nos da un libro y ese libro está en inglés y nosotros no sabemos
lo que pasa, pero ahora en segundo año, incluso en primer año, los estudiantes dicen esto. Y nos dijeron desde la CONEAU que no podemos hacer esa exigencia o pedir esa exigencia, y que hay una resolución ministerial que nos prohíbe. Entonces la solución que pusieron fue poner bibliografía en inglés a partir de tercer año, pero sacaron todos los niveles de inglés y ahora quedó una sola prueba de suficiencia en inglés. La idea sería que el estudiante pueda leer un párrafo de algún trabajo vinculado a la carrera, lo cual está cursando, y puede hacer una interpretación del mismo, no digamos una traducción. Si no tiene conocimientos mínimos y básicos del idioma, de la gramática, es muy difícil, a pesar de las palabras técnicas, es casi imposible poder entender, y lo que va a adquirir a través de talleres que normalmente ofrece la universidad, esos conocimientos, o algunos que adquiera por fuera de la universidad. Esa es la idea. En cuarto o quinto, sumar más bibliografía en idioma inglés. Bueno, uno de los entrevistados, uno de los coordinadores, admitió que fue un error que en las comisiones de carreras no se los invitaba a los especialistas en lenguas extranjeras. Y para llegar rápidamente a las conclusiones, las prácticas de socialización del conocimiento en las aulas son clave para la participación de los estudiantes, y sin acceso a los textos en lengua extranjera se manifiesta una desigualdad entre quienes ingresan a la universidad con un conocimiento en lengua extranjera y quienes no lo tienen. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ethel. Nos queda entonces un último trabajo, el de Mónica Laura Fornasari, Marisabel Oviedo, Gisela López, Rocío Sánchez Amono y Ezequiel Olivero, trayectorias universitarias y travesías de aprendizajes, las habilidades socioemocionales del estudiante de psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Muchas gracias. Le damos la palabra a todos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarnos a compartir este espacio. Tengo a mi compañera, colega Marisabel Oviedo. Probablemente el micrófono te está tocando. ¿El mío? O el tuyo o el de la compañera que tiene también abierto. Se siente un ruido de fondo. Lo cierro el mío entonces. Lo cierro. Bueno, ahí voy a compartir pantalla. Ustedes me informan si se ve todo bien, y silencio el micrófono para darle la palabra a Marisabel, que va a compartir la primera parte de la exposición. ¿Ahí se ve bien? No, yo todavía no veo. Todavía no. Ahora sí. Pero tienes que amplificar la pantalla. La estamos viendo de manera parcial. Lo vas a ir corriendo. Perfecto. ¿No? ¿Ahora está bien? Sí, entiendo que es un PDF que lo vas a ir desplazando. Sí. Perfecto, sí. ¿Pero se ve bien? Se ve bien, adelante. F5, teclado, F5, se amplía. A ver ahí. No, F5 me parece que lo refresca, lo actualiza. Sí. Tienes al lado de los ajustes, arriba a la derecha, unas flechitas contrapuestas que creo que es el signo de maximizar. Las flechitas contrapuestas. Creo que sí. Perfecto, ahora sí, gracias. Perfecto, Mari, ahí. Sí, listo, muchas gracias, Giselle. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por habernos invitado a este espacio a compartir nuestras experiencias y trabajos. Digamos, la investigación que hoy nos convoca, que hoy les traemos para socializar, se titula Trayectorias universitarias y travesías de aprendizajes, habilidades socioemocionales en estudiantes de psicología. Les quiero contar un poquito.
Nuestro equipo de trabajo está integrado, como ya nos presentaron, por Mónica Fornazari, Gisela Lopresti, Rocío Sánchez Amono, Ezequiel Olivero y quien les habla, Marisabel Oviedo. Nosotros formamos parte de un programa institucional llamado PROFIPE, que funciona en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. En este programa llevamos a cabo diferentes actividades, ¿sí?, que están vinculadas al acompañamiento a las trayectorias del estudiante de la Facultad de Psicología. En este acompañamiento trabajamos también, digamos, actividades en relación a la promoción, a la prevención, hacemos investigación. Entonces, bueno, un poco nuestro trabajo, lo que vamos a presentar hoy, sale desde allí, ¿no es cierto? Desde un proyecto de investigación presentado y aprobado por la CECIT. Y bueno, un poco es lo que les vamos a contar ahora. La próxima placa, por favor, G. Gisela, ¿podés pasar la placa, por favor? Ahí está. Bien, gracias, G. Bueno, entonces, como les decía, el título del trabajo del cual se desprende, ¿no es cierto?, esta investigación, trayectorias de aprendizaje en la universidad, travesías académicas, condiciones psicoeducativas y recursos epistémicos en estudiantes de psicología UNC. Este fue el trabajo que fue presentado, ¿sí?, en la CECIT, y a través del cual nosotros realizamos esta línea de investigación. Intentamos un poco investigar acerca de cuáles son estas habilidades socioemocionales, ¿no es cierto?, que los estudiantes de la Facultad de Psicología desarrollan, ¿sí?, para poder llevar adelante la cursada de la carrera. Esta investigación también tiene una mirada más bien mixta, porque la pensamos desde lo que es un enfoque cualitativo y también cuantitativo. En esta oportunidad vamos a presentar solamente los avances de los datos cuantitativos, y todo lo que tiene que ver con lo cualitativo está todavía en proceso de investigación. En relación a lo que es la pregunta problema, sería, ¿cuáles son las habilidades socioemocionales para afrontar las trayectorias de aprendizajes universitarios y los factores socioculturales que fortalecen la permanencia en estudiantes de la carrera de psicología en la Universidad Nacional de Córdoba? El objetivo principal fue ¿no?, profundizar el conocimiento de estas habilidades en los estudiantes, lo cual les permite a ellos sostener las trayectorias de aprendizajes universitarios en la facultad, y también poder recuperar estos procesos, ¿sí?, psicoeducativos en las tres instancias de la trayectoria: ingreso, permanencia y egreso en la carrera. Nuestro propósito también consiste en analizar la educación superior como un problema complejo, y al acto epistémico como la posibilidad de implicancia subjetiva de los estudiantes en el desarrollo de sus habilidades socioemocionales. También consideramos que un aprendizaje flexible coloca en el centro de los procesos al estudiante desde una perspectiva experiencial, colaborativa y activa. Estos son componentes esenciales en los nuevos modelos educativos, ¿sí?, en los contextos universitarios. Exactamente, justo te iba a pedir que pasáramos a la placa del marco conceptual. Bien, este trabajo, esta investigación, la hemos enmarcado también recuperando aspectos, digamos, teóricos de Baron, de Vygotsky, pero sobre todo tomamos desde Baron sus conceptos en relación a lo que implica ser emocional y socialmente inteligente. Él sostiene que esto significa poder también de alguna manera tramitar el cambio personal, social y ambiental de forma realista y flexible. Esto permite también afrontar las situaciones contextuales, resolver problemas, tomar decisiones y mostrar optimismo, una actitud
positiva y también autonomía frente al estudio. Para delimitar los factores socioculturales, establecimos categorías desde la perspectiva socioconstructivista, ¿sí? Recuperando también las unidades de análisis dadas como construcción, sociedad, colaboración y interacción social. Bien, ahora les cuento un poquito, brevemente, acerca del diseño metodológico. Como les dije anteriormente, ¿no es cierto? Este estudio está basado en un enfoque mixto. Incorpora el método cualitativo, constructivo e interpretativo, junto con un método cuantitativo, a partir de una escala que nos permite enriquecer y completar la triangulación de la información. Desde una metodología mixta en la investigación, nos permite potencializar estos aspectos favorables de cada uno de ellos desde una fase empírica cuantitativa y otra fase cualitativa, fenomenológica, interpretativa, que esta sería todavía la que está en proceso de elaboración. En la primera fase implementamos una escala para medir las habilidades socioemocionales a partir de la propuesta teórica de Baron y de Goldstein. Esta escala fue administrada a los estudiantes de la Facultad de Psicología y después, en una segunda fase cualitativa, lo que pensamos realizar son entrevistas en profundidad y también grupos focales. En relación al diseño metodológico y a la muestra, seleccionamos 300 estudiantes de la Facultad de Psicología. Es por esto que utilizamos una muestra intencional. Tomamos 100 estudiantes, digamos, le aplicamos la encuesta a 100 estudiantes de primer año, a 100 de tercero y a 100 estudiantes que están cursando las prácticas de egreso. Entonces, a través de esta muestra, pudimos de alguna manera obtener, digamos, una mirada de las 3 instancias de la trayectoria: ingreso, permanencia y egreso. Bueno, ahora le cedo ahí la palabra a la compañera Gisela. Para Gracias. Gracias, Mari. Dale, Bueno. Perfecto, gracias Mari. Bueno, respecto de los resultados preliminares que hemos podido recuperar de esta primera parte de la etapa de la investigación, que tiene que ver con los primeros resultados cuantitativos que obtuvimos de la aplicación de la escala a estos estudiantes de la carrera que pertenecían a los 3 tramos: ingreso, permanencia y egreso. Para este análisis, también es importante recuperar la definición del constructo de habilidades socioemocionales, en donde nosotros entendemos desde allí, nos referimos a los recursos y a las estrategias socioemocionales que permiten a los estudiantes entender y regular sus emociones, comprender al otro, expresar empatía por los demás, establecer y desarrollar relaciones y actitudes positivas, tomar decisiones, como así también definir objetivos y alcanzar metas. Entonces, en esta recolección de los datos, pudimos conocer estas dimensiones emocionales y sociales de los estudiantes para el sostenimiento de la carrera, y diferenciadas estas dimensiones de análisis en algunos componentes. Estos componentes están organizados en una dimensión sociodemográfica, en habilidades que las diferenciamos según también los conceptos que los autores proponen, ¿no es cierto?, para el análisis: habilidades interpersonales, intrapersonales, de planificación, habilidades para el manejo de los sentimientos y el manejo del estrés.
A través de los resultados preliminares pudimos encontrar algunas respuestas en relación al nivel de estrés, al estado de ánimo, respuestas vinculadas a la adaptabilidad y al ajuste de las conductas, el desarrollo de primeras habilidades sociales avanzadas, habilidades para manejar sentimientos, habilidades como alternativas ante la agresión, habilidades para la planificación que utilizan los estudiantes para sostenerse a lo largo de la carrera. A ver si puedo pasar ahí. Está un poco lenta mi compu. A ver. Como detenida. No me pasa el power. A ver ahí. Ahí está. Bueno, con respecto a algunos de los datos más específicos que obtuvimos en el análisis sociodemográfico de esta población en estudio, pudimos encontrar que el 79,2% de los estudiantes respondían a una franja etaria entre 17 y 27 años, el 85% de los estudiantes son de género femenino, y en cuanto al estado civil de los estudiantes, el 84,9% expresó, bueno, ser solteros, ¿no? En cuanto al lugar de procedencia de los estudiantes, tenemos que el 36% son de Córdoba capital, y el 34% del interior de la provincia, respecto del 30% que responden al resto del interior del país. También entre estos datos sociodemográficos que analizamos en la muestra en estudio, obtuvimos algunos resultados respecto de el porcentaje de estudiantes que expresan trabajar, y encontramos que el 67,9% de los estudiantes no trabajan, respecto del 32,1% de los estudiantes que se encuentran trabajando ya en el último tramo del egreso de la carrera. También pudimos en esta variable analizar algunas actividades laborales en las que se desarrollan los estudiantes que trabajan, y encontramos que los porcentajes más altos responden a tareas o actividades laborales que no se corresponden con el ejercicio o el acercamiento a la profesión. Un 30,2% desarrollan tareas vinculadas a atención al cliente, y un 62,3% de los estudiantes tareas vinculadas al ámbito administrativo. Bueno, algunos datos en relación a las dimensiones de análisis que analizamos respecto a las habilidades socioemocionales. Encontramos estas dos como las más importantes, que tienen que ver con la capacidad de organizar y definir prioridades, y afrontar creativamente escenarios adversos, ¿no? En los estudiantes del tramo de ingreso encontramos que el 46,3% podía desarrollar con mayor éxito esta capacidad, mientras que en el tramo de la permanencia y el egreso expresaban desarrollar estas capacidades en un 70,2%. En relación a la capacidad para afrontar creativamente escenarios adversos, encontramos que los principales o los porcentajes más altos se presentaban recién en el tramo de egreso, representando el 76,4% de los estudiantes. Respecto del reconocimiento de habilidades intra e interpersonales, encontramos que las capacidades para reaccionar frente a situaciones impulsivas o condiciones agresivas del contexto, en los estudiantes del tramo de ingreso, el 46% de los estudiantes reconoce desarrollar generalmente estas capacidades, mientras que en la permanencia encontramos el 41,9% de los estudiantes respecto del 18,5% en el tramo de egreso.
En relación al desarrollo de vínculos de empatía, ¿no? Basados en el reconocimiento de la tolerancia, el respeto, la escucha, los estudiantes reconocieron en un 50%, los estudiantes del ingreso, poder desarrollar esta capacidad a lo largo de la carrera. En la permanencia el 38,5%, y en los estudiantes del tramo de egreso el 77% de los estudiantes. Y respecto de las habilidades para manejar sentimientos, destacamos también estas dos, porque en realidad la escala evalúa muchísimas más, ¿no? Nosotros hicimos como un recorte para aproximar a algunos resultados de esta investigación, en relación a las capacidades para la cooperación, la empatía y la solidaridad. En el ingreso se reconocieron presencia de estas capacidades o competencias en el 51,6%, en la permanencia el 53,2% y en el egreso en un 60%. Nosotros encontrábamos una tendencia respecto de los estudiantes como un fortalecimiento de estas habilidades y estas competencias hacia el final de la carrera, ¿no? En relación al manejo de estrés, los estudiantes del ingreso reconocieron poder afrontar situaciones de ansiedad o situaciones que generan estrés a lo largo de la carrera, en un 54,3% en el ingreso, respecto del 75% que lo logran ya con mayor éxito en la permanencia, o sea, entre los cursos más avanzados, que serían entre tercero y cuarto año, y el egreso en quinto año con un 75%. Vamos concluyendo, si es posible, centrémonos en las palabras finales. Sí, respecto de las principales conclusiones a las que arribamos, creemos que hemos podido indagar y profundizar a través de este estudio sobre las habilidades socioemocionales como problemas epistémicos en contextos socioculturales y académicos específicos, ¿no? Partiendo de la consideración respecto de las complejidades que atraviesan a la educación superior y bueno, considerando fundamentalmente este posicionamiento necesario de parte de los estudiantes en adoptar un lugar protagónico en sus propios aprendizajes, para desde allí poder también ajustar estos procesos a los propios recursos socioemocionales con que cuentan, y el reconocimiento, ¿no es cierto?, de las propias necesidades, posibilidades y proyectos personales y sociocomunitarios. Es por eso que en esta dirección nosotros consideramos que el aprender a aprender se constituye como la vía más importante y la vía adecuada para alcanzar aprendizajes autónomos. Como parte también de algunas conclusiones preliminares de este estudio, encontramos que las habilidades socioemocionales de los estudiantes representan recursos epistémicos subjetivos que consideramos necesarios para afrontar con eficacia los cambios y las condiciones a los que los van enfrentando el cursado de la carrera, ¿sí?, para poder adaptarse de manera realista y flexible a estas condiciones. También estas habilidades le permiten a los estudiantes acomodarse a situaciones inmediatas, novedosas, y resolver problemas, como así tomar decisiones más asertivas. También el reconocimiento de estas habilidades socioemocionales para el sostenimiento en la carrera les permite a los estudiantes consolidar una actitud positiva, una estrategia autónoma frente a la complejidad de los procesos de aprendizaje, como condiciones indispensables para el sostenimiento y el avance en la carrera y en los estudios superiores. Bueno, ahí citamos algunas referencias bibliográficas que fueron las que sostienen nuestro estudio, y bueno, hasta aquí para no demorar más y pasarnos el tiempo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a este equipo de investigación. Hemos concluido entonces con todos los trabajos previstos. Nos quedan unos minutitos por si quieren realizar algún comentario o intercambio entre los trabajos, o hacer alguna pregunta o alguna apreciación, alguna valoración general sobre los trabajos que han escuchado.
Luego ya sí nos despedimos. Libremente pueden habilitar el micrófono quien quiere intervenir. Muy bien. Si no hay comentarios, felicitaciones a los que están compartiendo en el chat. Pueden hacerlo también de manera oral, pero acá ponen felicitaciones a los investigadores que presentaron sus trabajos y agradecen también a través del chat. Bueno, muy bien. Estamos entonces, siendo las 18:30 aquí en Argentina, 16:30 en Perú y en Colombia, donde aquí hay investigadores que nos están siguiendo. Vamos concluyendo la última mesa del día de hoy. El día de mañana continuamos con las mesas de trabajo. Va a haber 2 mesas de trabajo, comenzando a partir de las 10 de la mañana de Argentina, 8 de la mañana en Colombia y en Perú. 1 hora menos en Chile, las 9 en Chile. Así que los esperamos, los que quieran seguir compartiendo investigaciones. La verdad, yo personalmente estoy muy satisfecho de la diversidad de los trabajos. Desde el extremo sur de la Patagonia Austral, que hemos recibido una investigación que me ha agradado mucho, hasta los compañeros de una universidad bastante reciente, en la capital federal, pero que nos satisface que empezar a ver cómo hacen presencia también los ámbitos académicos desde esta nueva institución académica, hasta los compañeros y colegas que desde Colombia y desde Perú, por ahí desde los límites de Perú, han hecho también sus intervenciones tan interesantes, y a los investigadores que veo que están allí presentes, que no han presentado ponencias, pero que siguen con han seguido atentamente estas presentaciones hasta esta hora, hasta el final de la jornada aquí en Argentina. Hemos comenzado ya hace 8 horas atrás. Así que un saludo a cada uno, un saludo a las instituciones organizadoras y las que apoyan. Un saludo a Jennifer, que está allí en Bogotá, en la Secretaría Académica de Riges, y que ha estado excelente, todo ha salido fantástico en términos de conexiones, gracias a ella. Así que desde las instituciones organizadoras, desde la Universidad Católica de Oriente de Colombia, desde la Universidad Católica de Córdoba y desde la Red Riges, hasta aquí llegamos. Un saludo.